Abramos nuestras Biblias en Jueces capítulo 3, el camino a la restauración. Ese es el título del mensaje de hoy. La semana pasada les había compartido en el libro de Colosenses, la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3. Y el título de ese mensaje fue Luchar bien contra el pecado. Veíamos algunos consejos bíblicos, ¿no? de cómo podemos tener victoria sobre el pecado. Pero ¿qué pasa si nosotros perdemos esa victoria? Porque es una realidad, hermanos, que en este lado de la eternidad no somos perfectos, no podemos mantenernos en santidad y sin caer por el resto de nuestras vidas. Es una realidad que también nosotros tenemos parte de nuestra naturaleza, está contagiada por el pecado. Y a pesar de que los que somos hijos de Dios hemos sido transformados y nuestros afectos, nuestro corazón tienden a amar a Dios, a buscarle, a anhelar esa santidad, pero de todas formas, hermanos, es una realidad que también caemos. Yo creo que nos puede llevar bastantes años poner en práctica el mensaje del domingo pasado de luchar bien contra el pecado, aferrarnos a la Escritura, al conocimiento de Dios que nos da y a orar correctamente, ¿verdad?, en esa lucha por vencer la tentación. Pero en el caso cuando recibimos esa derrota y nuestra carne pudo más, pues caemos en una etapa, ¿verdad?, que veíamos, donde perdemos esa comunión con Dios, perdemos bendiciones, perdemos el gozo de la salvación. Y hoy vamos a ver el camino a la restauración. Acompáñenme aquí en el libro de los Jueces, capítulo 3. Hay 3 encabezados que yo puse en mi sermón para manera de segmentar mejor este mensaje. Lo primero que vamos a ver es la prueba de la obediencia y fidelidad. Vamos a ver también que la humillación, hermanos, es la clave para solucionar nuestra infidelidad en ese momento cuando caemos. Y por último vamos a tener que actuar en fe y nuevamente luchar contra nuestro pecado. Algo similar, ¿verdad?, a lo que habíamos visto en Colosenses, pero quiero que veamos que el libro de los Jueces del Antiguo Testamento, les había comentado hace un par de domingos que estaríamos intercalando y espero que sea de bendición para sus vidas. Ya estamos recordando que el libro de Jueces es un ciclo de recaídas del pueblo de Israel. A ellos se les encomendó expulsar a todas las naciones que habitaban en la tierra prometida que les entregó Dios, y si no lo hacían iba a ser un lastre para ellos. Entonces la vida, la historia de la nación de Israel, yo creo que es en parte similar a nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo se nos ordena ir dejando malos hábitos, ir dejando pecados o situaciones que no nos dejan estar en santidad con Dios. Pero así va a ser. No va a ser tan fácil, vamos a retroceder a veces, pero tenemos que encontrar ese camino a la restauración. Permítanme darle lectura a los primeros 4 versículos. Les pido que me sigan con sus vistas aquí en Jueces capítulo 3. Y vemos este primer punto, la prueba de la obediencia y fidelidad. Dice lo siguiente: estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Herbón hasta Lebo Amad. Y era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por sus mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. En los primeros 2 capítulos de Josué ya nos había dado un resumen, yo creo, de todo lo que se iba a tratar este libro.
se les entrega la tierra prometida y se les da la instrucción de que expulsen, pero también en el capítulo 2 el ángel del Señor les recuerda: a ustedes desobedecieron, y les va a ir de la siguiente manera, va a venir una disciplina a ustedes. Y del capítulo 3 en adelante se empieza a describir todo eso, hermanos, y empezamos con la primera historia del juez que levanta a Dios para librar a Israel. En este caso, pues debemos de recordar también que Dios tenía un pacto con Abraham. Acuérdense que le prometió que le entregaría una tierra prometida, y ese pacto lo volvió a aclarar con Moisés y se los hace saber con bastantes instrucciones. En Éxodo capítulo 20 nosotros recordamos que se le dan los 10 mandamientos. Ustedes van a ser una nación distinta a todas aquellas que van a expulsar. Yo quiero que vivan de una manera completamente diferente, y les voy a dar una serie de mandamientos, y a veces como que pensamos que son simplemente reglas, como la manera del cristianismo es simplemente vivir, obedecer, cumplir. Pero hay algo muy importante detrás de eso, hermanos, y es el amor a Dios y la fidelidad. Eso es lo que más buscaba Dios en el pueblo de Israel. Por eso, nosotros aquí en el capítulo 3 de Jueces vemos que Dios dejó a esas naciones, dice, para probar con ellas a Israel, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras. No vieron esta generación tantos milagros como las 12 plagas de Egipto. A algunos no les tocó ver tal vez ciertas guerras todavía con el liderazgo de Moisés, pero aquí ellos también tienen que aprender a conocer a Dios, y se les había dado esa orden: tienen que obedecer. Y en Éxodo capítulo 20 quiero recordarles, es un pasaje que ya conocemos todos, pero solamente leer la primera parte de la ley de Moisés. Dice lo siguiente: Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y después continúa con algunos mandamientos de manera horizontal que se les ordena para nuestras relaciones con nuestro prójimo. Pero Dios dejó bien claro en la ley de Moisés: quiero que me amen, no quiero ningún otro Dios delante de mí, no quiero que se inclinen a otros dioses. Y esta es la prueba donde ellos van a demostrar fidelidad a Dios. ¿Realmente le aman? Si no es así, Dios tenía que darles unas experiencias, una serie de experiencias para ver si de todo corazón le amaban. Eso es lo que está detrás de la palabra obediencia, hermanos. En ese versículo 4 de Jueces 3 dice: eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Era lo que le interesaba a Dios. Obedecer, en este sentido, es un paralelo a demostrar de manera práctica que realmente amamos a Dios. Quiero que retrocedamos un par de páginas atrás, al libro de los Jueces, en el final, unas 2 hojas tal vez en sus Biblias. En el capítulo 23 todavía vivía Josué, y quiero que leamos los versículos 6 al 8 para que vean cómo dice las palabras que él dio al pueblo de Israel antes de morir. Josué dice: esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan
que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que el Señor, el Dios de ustedes, se mantendrá unidos como lo han hecho hasta hoy. Y fíjense cómo dice el versículo 11 de Jueces de Josué 23. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. El obedecer, hermanos, es como nosotros reflejamos nuestro amor a Dios. Si tú dices, en verdad amo a Dios, le vas a obedecer. Entonces, lo que más busca, hermanos, Dios a través de la ley es que manifestemos que tanto le amamos. Y ahora esta nueva generación estaba en esa prueba. Dios los iba a probar. Así que ya tenemos cómo inicia esta serie de círculos de Israel. ¿Irán a obedecer, sí o no? Y esa es la pregunta del millón. Pero el escritor, a pesar de que nos muestra cada una de sus caídas del pueblo de Israel, lo bonito y lo hermoso es que también nos deja grabado aquí en la escritura también cómo ellos se reconciliaron con Dios. Y queremos hacer énfasis en eso. Dice los versículos 5 al 8 de Jueces capítulo 3, continuamos con esa lectura. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres, dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Vemos esa caída y esa consecuencia que Dios así les acababa de decir en Éxodo capítulo 20, y yo no tomo por inocente al culpable que va a infringir mi ley. Si ustedes me quitan su amor y su afecto de mi persona, va a haber consecuencias. Y aquí se empiezan a describir, les advierte por el pecado, ese recordatorio que acabamos de leer de Josué, pero quiero que volvamos y hagamos más énfasis en esas palabras de Josué. Vuelvan a regresar esa par de páginas atrás en el capítulo 23 de Josué, pero leamos los versículos 12 al 14, que dice lo siguiente: porque si vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Miren hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Termina Josué, aparte de esa advertencia, les hace énfasis en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad también debemos de verla en ese aspecto de que si Dios promete disciplina, Él la va a cumplir. Estas palabras de Josué, hermanos, se escribieron varios siglos atrás de las palabras del libro de Jueces. Entonces están recordando el autor de los libros de los Jueces. Josué se murió y pocos años se olvidan de Dios, pero Él les está recordando, Dios no se olvida de sus palabras. Él, así como promete bendecir, también promete disciplinar a su pueblo. Dios los castiga severamente, y yo quiero hacer énfasis en lo siguiente aquí, hermanos, hacer una aclaración, y quiero que aprendamos a apreciar y ver de manera positiva la disciplina de Dios. Esta semana estaba escuchando unas conferencias de un hermano que se llama Ted Tripp, y me bendicen mucho porque es muy bueno para ayudarte a disciplinar a tus hijos. Y me encantó mucho una ilustración que él decía: tú tienes que hacerles ver a tus hijos que ellos están en un círculo
dentro del círculo están protegidos mientras haya obediencia. Cuando tú desobedeces los mandatos de Dios, te estás saliendo de ese círculo de protección y hay consecuencias. Por eso se tiene ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Es el primero de todos los mandamientos y también pues es el que tiene promesas, extenderán también tus años de vida. Y a nuestros hijos, hermanos, tenemos que enseñarles eso y que perciban como un acto de bondad cuando nosotros los metemos a ese círculo, y a veces no va a ser de una manera muy grata, tal vez a cintarazos, ¿no? Estás desobediendo, estás en contra de la autoridad que Dios puso sobre ti. Yo soy tu padre, y si tú desobedeces, tú tienes consecuencias. Es mejor que sufras la disciplina de tu padre que te vaya mal, así como las historias del hijo pródigo y demás, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, hermanos, y nosotros mismos, yo quiero que veamos siempre eso como un acto de amor y bondad a Dios. Si Él nos dejó una serie de mandamientos, una ley santa, es para demostrarle nuestro amor a Él, para asegurarles que realmente está en primer lugar en nuestra vida. Y cada vez que nosotros pecamos, Él va a tener que disciplinar y ponernos en situaciones que no son gratas, pero también veámoslos como una bendición, hermanos. No quiero que perdamos de vista eso. Debemos de aprender a agradecer a Dios por su disciplina y también a humillarnos como lo hicieron los israelitas. Ese es el segundo punto del sermón, el cual yo titulé Humillación. Esa es la solución a nuestra fidelidad. Vamos a ver aquí en Jueces capítulo 3, el versículo 9, cómo ellos se humillaron. Ya cometieron ese pecado, ya entregaron sus hijos para casarse con sus hijas, tomaron hijas de las otras naciones, ya se inclinaron a otros dioses, ya pecaron, ya cayeron, pero ahora, ¿cuál es el camino a la restauración? Inicia aquí en el versículo 9. Dice, cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. La tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Aquí vemos, hermanos, las misericordias de Dios, porque Él les escuchó. Y esas misericordias sobrepasaron por mucho la disciplina que les había dado. A lo mejor nosotros no dimensionamos mucho 8 años de opresión. Y parece ser que era una opresión a tal grado de esclavitud. No era, pues sí, así como se acaba de narrar en los versículos 8, se encendió la ira del Señor contra Israel, los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Los israelitas sirvieron a ese rey por 8 años. Entonces es opresión, se pusieron sobre el yugo de un rey malvado. Acabamos de ver en el capítulo 1 que esos reyes de esas provincias no eran buenos reyes. Hubo un rey que oprimió a 70 reyes, les cortó los pulgares de las manos y de los pies. Y a ese tipo de reyes Dios los sometió. Y 8 años es bastante. Mi hijo todavía no tiene 8 años, pero imagínense todo ese tiempo, año tras año, pidiéndoles que rindan tributo, empobreciéndoles, y no sé qué otra clase de cosas sucedió. Pero esos 8 años, hermanos, se ve que Dios sobresale en bondad cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos. ¿Por qué? Porque la libertad que les dio este primer juez, Otoniel, fue de 40 años. Y eso nos recuerda a las palabras que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 54, si quiere seguirme ahí con su vista o no lo busque, yo se los leo. En el versículo 7 dice lo siguiente: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Así es nuestro Dios, hermano.
Él quería enseñarle eso a aquellos israelitas que no habían conocido la guerra. Él quería decirles, ¿sabes qué? Cuando pequen, pueden durar muchos años de disciplina, pero si se humillan y acuden nuevamente a mí para que les restaure, yo puedo darles mucho más. Tenemos un Dios, hermanos, que no nos paga conforme a nuestro pecado. Si fuera así, Dios les daría solamente 8 años de libertad, 8 años de gozo, pero Dios extiende más su gracia y les da 5 veces más del tiempo que ellos habían sido oprimidos. Entonces nos hace recordar y considerar el carácter de Dios. Debemos de recordar que tenemos un Dios de restauración, y eso ya sabían los israelitas en la ley de Moisés. Más específico, en Deuteronomio capítulo 30, yo quiero leerles eso mismo que les había dicho Moisés. En los capítulos anteriores les deja bien claro las consecuencias de su pecado. Hay esos capítulos que nos gusta mucho leer de las bendiciones por la obediencia, pero siempre recalca más, por ejemplo en el capítulo 28 y gran parte, la mayoría del capítulo de 27, 28, habla más de las consecuencias de la desobediencia. Pero sin embargo, fíjense bien lo que dice en Deuteronomio 30, los primeros 5 versículos, pongan atención. Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, parece que les acabaron un sustote. Si ustedes leen bien todo el capítulo 28 de Deuteronomio, aumenta el grado de las amenazas de Dios a tal grado de decirles: yo puedo hacer, si persisten en su necedad, en su infidelidad, yo puedo hacer que ustedes mismos se coman a sus hijos cuando sean sitiadas sus ciudades. Puedo hacer esparcirlos por todo el mundo, pero si se humillan, desde allá los puedo traer y bendecirles. Entonces, ese es el Dios que tenemos. Debemos de conocerle plenamente. Y regresando aquí en el capítulo 3 de Jueces, hablando acerca de la humillación, fíjense en el versículo 12. Otra vez el ciclo inicia. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón consiguió a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Nuevamente inicia el ciclo, hermanos. A pesar de que experimentaron la gracia de Dios, ellos vuelven a pecar. Vuelven a pecar, y Dios otra vez es fiel. También cumple lo que había prometido. Si se alejan, yo tengo que disciplinarlos y meterlos otra vez al círculo de mi protección, de mi amor, de mi comunión. Es donde más quiero que estén. Y pues sus métodos ahora agravan más la mano. Primero fueron 8 años de cautiverio, pero ahora 18 años. 18 años. Debemos de entender que aún así nosotros no vamos a poder contra Dios. Si realmente somos sus hijos, lo mejor, hermanos, es humillarnos y no extender esa humillación, porque
Dios puede agravar también su disciplina y lo está haciendo con amor. Nunca perdamos de vista eso. De vuelta, de nuevo la advertencia se cumple y terminemos de leer este pasaje de Josué. Habíamos leído algunos versículos del capítulo 23, pero quiero que leamos los últimos versículos 15 y 16. Nuevamente lo que Moisés les había advertido: sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza, hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó, y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y perecerán prontamente de sobre toda esta buena tierra que Él les ha dado. No olvidemos, hermanos, que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y toda es útil. Si Dios nos deja estos pasajes del Antiguo Testamento, es que nos sirven, es que todavía aplican a nuestra vida. Todavía podemos encontrar el mismo Dios, su mismo carácter. Y yo, recordando lo que veíamos en Colosenses capítulo 3, en el versículo 25, es también una realidad que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Dice de la siguiente manera: porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Hemos estado haciendo énfasis en esto, hermanos, estos domingos. No podemos quitar esa parte del carácter de Dios. Él es un Dios que disciplina con amor. Es un Dios que quiere que estemos dentro de su voluntad, dentro de su círculo de protección y de comunión. Así que la humillación es la clave. La humillación es nuevamente estar en comunión con nuestro Dios y de esa manera demostrarle un amor sincero. Por último, quiero que veamos lo siguiente, el último punto de nuestro sermón: actuar en fe, luchando contra nuestro pecado. Esa es la última parte del camino a la restauración. Sí, te tienes que demostrar su amor y fidelidad con tu obediencia, pero si no le puedes obedecer, tienes que humillarte. Pero la humillación, hermanos, también conlleva muchas cosas prácticas, y es lo que vamos a ver aquí. Jueces 3, los versículos 15 al 25. Este párrafo está largo, ponga mucha atención con lo que dice. Ya pecaron por segunda vez, se les castiga por 18 años, y veamos la manera como Dios empieza a restaurar a la nación de Israel. Dice: pero los israelitas clamaron al Señor, el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo, y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos de 1 codo, 45 centímetros, dice esta traducción, de largo, y la ató a su muslo derecho, debajo de la ropa, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh Señor. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho, se la hundió en el vientre, y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado, y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron las llaves y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto.
Y aquí nos da más detalles la escritura, cómo este juez libertó. Primero habla de Otoniel, él era el sobrino de Caleb, el único que junto con Josué no dudaron de las promesas de Dios, de que podía dar la tierra prometida, pero no nos da tantos detalles de cómo fue la victoria. Y a mí me bendice mucho esto, hermanos, porque tenemos que hacer mucho énfasis en la obediencia y en las cosas prácticas. ¿Por qué se nos narra tanto detalle de lo que hizo Ahod? Yo quiero que nos pongamos un poco en sus pies. Y eso es un acto de fe, de valentía y de querer luchar contra el enemigo. Primero que nada, es un rey poderoso, un rey que les había oprimido, pero este benjamita creyó en Dios. De alguna manera siempre se manifestaba a ellos y les decía: yo voy a traer libertad a ustedes porque se humillaron. Yo quiero demostrarles nuevamente mi gracia, mi amor, mi perdón, mi restauración. Y tú vas a ser el instrumento, así que te voy a entregar en tus manos a los enemigos, pero vas a tener que ser valiente. Entonces, desde el plan, hermanos, de agarrar una espada y decirle: no, pues si la hago muy corta, pues a lo mejor no va a ir a muerte. Si la hago muy larga, me la van a descubrir. Entonces me la voy a esconder bien y la voy a afilar muy bien. Y desde que entras y pasas en la guardia, está una guardia real, y que te pueda notar eso, ya estás en peligro, ya no vas a poder avanzar más. Pero todo ese tiempo es un coraje, es valentía y es fe ante Dios, y es actuar de acuerdo a esa fe. Si Dios prometió restauración a nosotros, a pesar de que fuimos tan malos, tan desobedientes, tan malagradecidos después de los 40 años de libertad que nos había dado, ahora necesitamos actuar en fe. Y Él entra a la habitación, trata de elaborar un buen plan donde Él no sospeche, y le trata de a lo mejor llamarle la atención, diciendo: tengo que decir algo importante. Y toda esta escena a mí se me hace como que mucha tensión. Ese punto donde ya estás en el clímax de la historia, sí lo va a poder matar al villano, ¿no? Pero Dios, cuando da su palabra, Él dice: yo te puedo restaurar. Y eso implica obediencia. Así que Él empuña. Dice que este rey era bastante grueso, y yo creo que lo hizo con tanta fuerza para decir: no más opresión a nosotros. Dios lo entregó en nuestra mano. La empuñadura se mete y hace un desastre ahí, sale, cierra las puertas hasta que entran sus siervos y lo ven destruido a ese rey malvado. Dios trajo libertad, pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Actuar con fe es luchar con nuestro pecado. Es lo que veíamos la semana pasada. Tú no puedes dejar malos hábitos así nada más, o con oración y lectura de la palabra. Tú también tienes que actuar. Tú también tienes que dejar de hacer cosas, tirar ciertas cosas a la basura, cerrar algunos ciclos de amistades, o no sé. Tienes que cortar de tajo y tratar con violencia con tu pecado. Continuemos con los versículos 26 al 30, porque la historia todavía no termina aquí. Aquí solamente destruyó al rey. Pero fíjense en el versículo 26. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había huido a Seirá. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Entonces, hermanos, vemos otra vez, Ahod se movió con un corazón que amaba a Dios, con un corazón que quería restauración, y él también tuvo que esforzarse, tuvo que planear, tuvo que convocar, que animar y liderar a todos ellos y decirles: confíen, ya Dios no nos entregó, vamos a acabar con todo su ejército. La prueba es que iba a destruir el rey, ahora levántense todos y vamos a perseguirlos hasta aniquilarlos a todos aquellos que nos oprimieron. Y le siguen, y está pues muy hermoso ver la victoria
que vemos. Y yo creo, hermanos, que él hizo exactamente lo que Pablo dijo a la iglesia de los Colosenses, aquí en el capítulo 3 que veíamos la semana pasada, versículos 5 al 9, les leo. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y veíamos otras traducciones, nos dice: maten su pecado, mortifiquen el pecado. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencias por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora, fíjense, es intencional, desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre de sus malos hábitos. Es el llamado a la santidad que se encuentra en toda la Escritura, hermanos. Debemos de luchar contra ellos porque nos van a esclavizar, nos van a separar de Dios. Así que vemos otra vez la liberación de Dios. Vemos cómo también vemos ese favor, a pesar de que les castiga 18 años. ¿Cuántos son los años de libertad que les dio? Se encuentra en el versículo 30. La tierra tuvo descanso por 80 años. ¿Qué nos recuerda nuevamente, hermanos? Quiero insistir en eso, pero ahora llevarlos al Salmo 30, versículo 5. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Así es nuestro Dios, hermanos. 80 años es una generación. Es rara la persona que puede vivir más de 80 años. Así que Dios extendió tanto su misericordia para decirles: no quiero que vuelvan a experimentar esa opresión. Ustedes se humillaron y les voy a mostrar mi gracia nuevamente. Ese es el camino a la restauración, hermanos. Nosotros no podemos dejar de pecar, pero seremos sabios si aprendemos de estas hermosas historias y vemos 8 años es duro, opresión, y si no me humillo rápido o si desprecio la gracia y misericordias, tal vez pueden ser 18 años. Pero sea lo que sea el tiempo que Dios me haya disciplinado y que no haya vivido en plenitud por mi orgullo, por no venir a humillarme pronto a Él, no olvidemos que sus misericordias son más grandes. Lucas 15, nuestro Señor Jesús había enseñado eso acerca del carácter del Padre, y yo quiero que lo recordemos hoy también desde las palabras de su Hijo. En los versículos que competen a la vida del hijo pródigo, los encontramos aquí del 20 al 24, déjenme leérselos. Conocemos la historia. El hijo va y hace un desastre con su vida, la peor manera como pudo haber vivido para deshonrar a su padre lo hace, pero dice en el versículo 20, ya cuando vuelve en sí y se arrepiente, dice: levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quería seguir con su discurso, pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, ese es el amor del Padre que tenemos. Es un Padre que quiere restaurar, hermano. No es un Padre que cuando nos humillemos nos va a cerrar su oído, va a cerrar sus brazos y va a decir: ya no te voy a perdonar. O decir: tal vez te puedo restaurar en parte, vas a ser mi trabajador y solamente. Pero no,
Él abraza a su hijo a pesar de que todavía no lo han bañado. Y ese es el Padre que tenemos. Eso hizo una y otra vez a la nación de Israel. Eso es actuar en fe. Estamos en ese punto, ¿verdad? Cuando nos humillamos, pero también cuando luchamos intencionalmente con el pecado, porque ese es el arrepentimiento genuino. Cuando tú haces cosas prácticas, ¿verdad? Y fíjense, ya para terminar, el último versículo que nos queda, un juez más, que solamente se nos dejó este detalle, dice: después de Ahor vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Esa es la última historia que tenemos aquí de libertación, y seguramente fue un ciclo que se nos dice resumidamente: si ellos estaban oprimidos por los filisteos, es por lo mismo, por desobediencia. En el capítulo 5 de Jueces, esta juez Débora menciona a este juez, y es lo que nos recuerda que eran vidas simultáneas. No era un juez tras otro, sino que a veces en otra región, parece que este era el sureste de Israel, estaba siendo afligidos, y Dios también les da a un libertador. Y este libertador igualmente, hermanos, lucha contra el pecado, es práctico y actuó con una fe también impresionante. ¿Por qué? Lo más seguro es que él era campesino o ganadero, boyero, como dice en la escritura, y dice que él hirió con una aguijada de bueyes. La NBI traduce esto como la vara para arrear bueyes. Y es impresionante la fe de este hombre. Si Dios dice: yo les voy a traer libertad, él cree eso, pero también se esfuerza, y con una vara de bueyes puede destruir a 600 soldados con espadas, con armadura. Y eso es tener fe en Dios, eso es ser obediente. Él también salva a Israel. Matthew Henry, este gran teólogo de 1600, dijo lo siguiente, se lo cito: el que después capacitó con su espíritu a unos pescadores para que fuesen los apóstoles del Cordero, capacitó también a unos boyeros para que fuesen jueces y generales cuando así le plació. No importa la debilidad del arma, cuando es Dios quien da fuerza al brazo y dirección a la mente. Cuando a Dios le place, una aguijada de buey puede hacer más que la espada de Goliat. Así que, hermanos, debemos de tener esa fe en Cristo Jesús, el que nos da la fuerza para vencer nuestro pecado. Tenemos que tener fe y confianza en ese Padre perdonador y restaurador que tenemos, y mostrarle nuevamente humildad y nuestros afectos. Yo quiero, hermanos, que oremos para que Dios nos ayude en nuestra obediencia, en realmente demostrar nuestros afectos a Dios, nuestro amor, nuestra fidelidad, pero también humillación cuando fallamos. También tenemos que aprender a humillarnos, y fuerza para luchar contra el pecado. No solamente es eso, sino todo eso implica el camino a la restauración. Oremos. Señor nuestro, nos has bendecido nuevamente con tu palabra, y en esta tierra, al igual que tu pueblo Israel, estamos siendo probados en cuanto a nuestra fidelidad y nuestro amor a ti. Y yo quiero, Padre, que este mensaje quede bien grabado en el corazón de mis hermanos, para que ninguno de nosotros te percibamos como un Dios que nos restaura, sino todo lo contrario. Que aún aprendamos a amar tu disciplina, a agradecerte, Señor, porque en medio de nuestros errores, y a pesar de que nos disciplinas de maneras drásticas a veces, tal vez de mucho tiempo, nos has dejado bien claro en estas historias que tu misericordia es mucho más grande que tu disciplina, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre por ese amor incondicional que nos das, porque eres el más interesado en restaurarnos, y porque nos has dejado a través de la Escritura ese camino a la restauración. Bendice a tu pueblo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.